gracias al Señor por su palabra. Ahorita mi hermano Hugo oraba por ello y para nosotros como creyentes debe de ser verdaderamente un gozo, un honor el poder tener la palabra de Dios, el consejo de Dios en nuestras manos. Y cómo a través de pasar estos tiempos de comunión con el Señor nosotros tenemos la gran bendición de irle conociendo. Pocos conocen a Dios, muchos han oído hablar de Él, pero pocos realmente le conocen como nosotros. Tenemos la gran bendición de poder conocer lo que Él es, su consejo, cómo Él a través de la historia ha elaborado un plan desde el principio de la fundación del mundo para que nosotros pudiéramos tener una nueva oportunidad y poder voltear a Él y poder alabarle, poder exaltarle, poder reconocer lo que Él es. Por ello, gracias a Dios por su palabra. Podemos ver también en su escritura cómo a través de este plan el Señor decidió habitar entre nosotros a través de la segunda persona de la Trinidad. Él decidió llevar una vida como hombre, como humano. Él decidió experimentar lo mismo que tú y yo experimentamos: emociones, alegrías, tristezas, enojos, tristezas hasta poder derramar lágrimas. Él vivió exactamente como tú y yo. Él así lo decidió. De esta manera Él entiende perfectamente lo que nosotros atravesamos en las diferentes circunstancias. La gran diferencia entre Él y nosotros es que Él todo esto lo atravesó sin pecado. Pero cuando nosotros caemos, cuando nosotros fallamos, Él sabe perfectamente lo que nosotros atravesamos. Y por eso Él nos perdona y nos ayuda y nos levanta para seguir caminando. Es precisamente a este Jesús, a este Señor, el cual estamos aprendiendo a conocer y estamos estudiando. Y hoy no es la excepción. Hoy vamos a continuar con el Evangelio de Marcos en el primer capítulo. Y vamos a ver cómo el Señor decidió llegar a esta tierra y empezar su ministerio para poder elaborar el plan hasta la cruz, para poder llegar hasta la cruz. Una vez empezado su ministerio, sabía que iba a padecer, sabía que iba a sufrir, sabía que iba a atravesar problemáticas, pero Él lo decidió y así quiso que fuera. Y por ello le alabamos y por ello le exaltamos. Esto para nosotros debe de ser verdaderamente hermoso. Conocer esto. Poca gente conoce realmente el propósito de todo esto que hoy tú sabes que el Señor te lo ha revelado a través de su escritura. Jesús fue encarnado por la segunda persona de la Trinidad. Y fue como llevó la voluntad del Señor. Fue como Él cumplió la misión del Padre. Así es que vamos a orar para poder empezar a leer la Escritura. Amado Padre, gracias te damos, Señor, porque Dios, realmente tú eres bueno y te agradecemos por tu palabra, porque tenemos la gran oportunidad de conocerte. Dios, ayúdanos a que el día de hoy nuestros corazones estén atentos a lo que tú has preparado para nosotros, a lo que hoy tú nos vas a enseñar. Como tu Hijo, Dios, pasó por un tiempo complicado, pasó por un tiempo difícil, pero tú estuviste en control de todo eso, de la misma manera que con nosotros. Señor, ayúdanos a atesorar el mensaje del día de hoy, a llevarlo a nuestra mente, a tenerlo en nuestro corazón para poder llevarlo a la práctica. Haznos sensibles a tu voluntad, haznos sensibles a tu consejo y llévanos, Señor, de tu mano para poder así caminar, para poder así descubrir la paz y para poder así ser obedientes y a través de nuestra vida poderte exaltar. Te rogamos, Señor, por este tiempo nos dirijas en tu amor y en tu sabiduría, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Para continuar con el relato de lo que está sucediendo en la Escritura, bueno, vemos la semana pasada veíamos cómo el Señor anunciaba a la humanidad entera, ¿verdad?, que su Hijo Jesús había llegado a la tierra y que Él estaba complacido con Él, que Él estaba en este gozo porque el Señor había mostrado obediencia y que su ministerio iba a empezar. Y veíamos el cuadro completo,
¿verdad? Dios Padre hablando desde los cielos, Dios Hijo saliendo del bautizo y el Espíritu Santo bajando para posarse sobre él. Un momento maravilloso, un momento también de gozo para el mismo Jesús. Pero en el inicio de su ministerio, la palabra nos enseña que Él no venía a eso. Gracias. Él no venía a eso. Él venía a padecer, Él venía a sufrir, Él venía a vivir cosas complicadas hasta poder morir en una muerte de maldición en la cruz. Él iba a padecer, y precisamente eso es lo que va a empezar a suceder en la vida de Jesús en el inicio de su ministerio. Y la palabra de Dios dice así. Vamos a leer los 2 versículos solamente el día de hoy, el versículo 12 y 13 del primer capítulo del Evangelio de Marcos. Y la palabra de Dios dice así: y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. ¿Qué nos está diciendo aquí el Evangelio? Bueno, cuando habla, que menciona la frase y luego, bueno, primer punto, Cristo es guiado a prueba, del versículo 12. Está diciendo que inmediatamente después de que Jesús salió de ser bautizado, fue llevado al desierto. No hubo un tiempo que Jesús tuvo que esperar, sino inmediatamente después del bautizo Él fue llevado al desierto. Hay quienes se atreven a decir que seguramente Jesús aún llegó a esta parte del desierto con el cabello mojado, porque esto fue de manera inmediata. Pero sobre todo llama más la atención que el escritor nos utiliza una palabra que nos habla que Él fue impulsado hacia el desierto. ¿Qué nos está diciendo con esta palabra? Que Jesús fue llevado sin opción. No había manera, de manera obligatoria, no porque Él haya puesto resistencia y no haya querido ir, sino porque no tenía opción. Era un tiempo que Él tenía que pasar con el Padre, y al final de estos días Él tenía que sufrir, o tenía que padecer, tenía que ser probado, tenía que ser tentado. Esta palabra que utiliza Marcos también la utiliza más adelante, cuando habla que expulsa demonios, ¿verdad? Está hablando de una manera, no quisiera utilizarla, decir violenta, pero sí por fuerza. Repito, no porque Jesús haya sido forzado, no porque Él no haya querido hacerlo, sino porque era obligatoriamente que lo tenía que hacer. Tenía que pasar por este tiempo. No había opción para el Señor. Era un tiempo de comunión, pero también era un tiempo de prueba, pasar este tiempo en el desierto. Si bien el propósito del Señor, ¿cuál era? Marco no nos lo dice. Marco está relatando de una manera muy rápida, muy sagaz en su escritura. Pero tenemos los otros evangelios. Tenemos el evangelio de Mateo y tenemos el evangelio de Lucas. Ambos en los capítulos 4 nos relata lo que sucedió, ¿verdad? Y dice que estuvo en ayuno 40 días, ¿verdad? Y después de esto vino a ser tentado por Satanás. Porque nosotros, si leemos un tanto rápido el evangelio de Marco, pudiéramos entender que Satanás tentó al Señor por los 40 días, ¿no? Y esto fue un tiempo de lucha que duró 40 días. Realmente no. Si tú ves Mateo 4, vemos claramente que el Señor tuvo un tiempo de ayuno por 40 días y después fue tentado por el diablo. ¿Por qué se dio esto? Bueno, era muy importante. Primero, entendemos, el Señor tenía su naturaleza divina. Jesús era 100% Dios, pero tenía su naturaleza humana también. Por lo tanto, decimos que Jesús era 100% hombre. Y esto representaba un problema para el reino de las tinieblas. Y por eso, después de haber pasado este tiempo de comunión, el Señor Jesús con el Padre, el diablo vino a tentarle. El Espíritu llevó a Jesús al desierto. Y esto se convierte, al final de estos 40 días, se vuelve un tiempo complicado, un tiempo difícil, un tiempo de prueba, un tiempo donde Él iba a ser llevado hacia la tentación. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué tenía que ser el tentado? ¿Cuál era el objetivo? Bueno, parte de la idea del Señor al ser tentado Jesús
Bueno, es que tenía que modelar para nosotros. Él iba a ser ejemplo para nosotros de cómo nosotros debemos de luchar contra las tentaciones, de cómo debemos de luchar contra las pruebas. Porque bien sabe el Señor que nosotros tenemos un deseo constante de irnos hacia el pecado, de desviar nuestro camino, de tomar decisiones incorrectas. Esta palabra que normalmente aparece en la Escritura, ¿verdad? El deseo de nuestra carne de ir hacia el pecado, la palabra de Dios la describe como concupiscencia. Y eso es precisamente lo que nosotros atravesamos cada vez que somos probados. Nuestra concupiscencia nos quiere llevar hacia el lado malo. Esa es la lucha que constantemente tú y yo estamos atravesando. Nuestra carne quiere hacer el pecado, quiere hacer su voluntad, quiere ignorar a Dios. También aprovechamos pruebas. Y de la misma manera nosotros somos llevados hacia un tiempo complicado y el Señor nos está modelando cómo tenemos que experimentar este tiempo, cómo tenemos que vivir en este tiempo. Primeramente sí me gustaría ser muy claro. En el caso de Jesús, la tentación no fue porque Él haya tenido concupiscencia y haya querido ir hacia el pecado, definitivamente no. Pero Él de una manera voluntaria tuvo un cuerpo humano y este cuerpo humano tenía debilidades, necesidades, como cuáles, como el hambre. Y estas son las tentaciones que Él vino a cruzar. Creo que no. Sí, bueno. En su carácter divino, el Señor no puede ser tentado. Pero en su humanidad sí, a través de las necesidades que Él llegó a experimentar. Y quizás si tú has leído la Escritura pudieras entrar, bueno, entonces hay una contradicción en la Escritura. ¿Qué nos dice Santiago 1:13? ¿Qué dice? Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, ¿estamos en problemas? Entonces, ¿la Escritura se está contradiciendo? Definitivamente no es así. ¿Qué es lo que está pasando? Dice la Escritura, acabamos de leer, que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. ¿Y quién lo tentó? Lo tentó Satanás, ¿verdad? Dios no llevó a Jesús a que fuera tentado. Dios llevó a Jesús a través del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que Él tuviera un tiempo de comunión por 40 días con el Padre. Posterior a eso, Él fue tentado. Por lo tanto, primero entendemos que Dios no tentó a Jesús. Y en segundo, Él no puede ser tentado. Y sí, Él no puede ser tentado. Recordemos, estamos hablando de dos naturalezas de Jesús, la humana y la divina. La naturaleza humana de Jesús fue la que fue tentada a través de las necesidades que Él tenía. La naturaleza divina de Jesús no podía ser tentada. ¿Por qué? Porque es imposible que el Señor peque. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, el Señor, sabemos que uno de sus atributos es que Él es santo. Y por lo tanto repele todo lo que es el pecado. Él no puede cohabitar con el pecado, no puede tener cerca el pecado y lo repele, lo aleja. Tiene que estar lejos de Él. Por lo tanto decimos que el Señor no puede pecar. Él es omnipotente y puede hacer lo que sea, pero por su naturaleza divina y porque Él se autolimita en este carácter de santidad, Él se aleja del pecado. Él lo repele, lo rechaza, no puede estar cerca de Él. Dios no puede tener pecado porque el pecado no forma parte de Él. De esta misma forma, nosotros tenemos que tener en cuenta que cada prueba que nosotros estamos pasando tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? En el caso de Jesús ya dijimos que era mostrarnos, era ser ejemplo de cómo nosotros tenemos que atravesar las pruebas, cómo tenemos que atravesar nuestras luchas. Pero también era necesario que el carácter de Jesús fuera probado. Toda prueba tiene un propósito, tiene un porqué y el Señor así nos lo enseña. Deuteronomio 8:3, ¿qué nos dice? Y si quieres verlos anotando ahí, los versículos que estamos mencionando para que los corrobores en casa. Deuteronomio 8:3, ¿de qué nos habla? Dice que es ¿para qué? Para hacerte saber,
para darte a conocer todas las pruebas, todas las tentaciones que el Señor permite que tú atravieses. Son para hacerte entender, son para que tú conozcas, es para que tú puedas caminar, para que tú puedas crecer. Cristo tenía hambre y supo contenerse. Adán, no sabemos si tenía hambre o no tenía hambre, pero él no supo contenerse. Y la pregunta que surge inmediatamente para ti, para mí, ¿tus apetitos a quién sirven? ¿A ti o al Señor? Sabemos que el apetito de Cristo sirvió a Dios. Y el apóstol Pablo nos enseña y nos habla que nosotros cómo tenemos que responder en este tipo de circunstancias. Primera de Corintios 10:31. ¿Qué nos dice? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para gloria de Dios. Hermano, lo que la palabra nos está diciendo, que aún las cosas más comunes, las cosas que pudieran ser más triviales para nosotros, tenemos que hacerlas para glorificar al Señor. Y mira, créeme que yo sé de lo que te estoy hablando. Esa tortilla que sabe más, que está haciendo la diferencia, ese taco que está extra, que hace la diferencia entre ya lo que es gula y quedarse totalmente satisfecho. El Señor en este tiempo a mí me ha enseñado mucho. Y lo primero que me enseñó es que es mejor padecer hambre dentro de la voluntad de Dios que estar satisfecho fuera de ella. Así es que, hermano, las cosas que pudiéramos entender nosotros como más sencillas, como más comunes, hasta triviales, las podemos utilizar para glorificar al Señor y para no pecar. Otra cosa que nosotros tenemos que aprender es que la prueba, las tentaciones, muchas veces nos van a llegar después de una victoria. Recuerda tu tiempo como nuevo creyente. Fue un momento de victoria, fue un momento de gozo, fue un momento de alegría. ¿Cuánto tiempo tardó en que llegaran las pruebas, en que llegaran tentaciones? Y esa alegría empezó a menguar. De la misma forma, Jesús, de haber tenido un tiempo hermoso donde el Padre les estaba mostrando su complacencia a Él, inmediatamente el Espíritu lo llevó al desierto. También podemos recordar al profeta Elías en el primer libro de los Reyes. La historia nos cuenta que Elías está con unos profetas de un dios llamado Baal, de un falso dios, y están por enfrentar una prueba. Y Dios le dio la victoria a Elías. La escritura nos dice que ellos, al estar invocando hacia Dios, hacían una serie de ritos y una serie de escándalos, y Elías se burlaba de ellos y les decía: háganlo más fuerte, griten más duro. Quizá no les está escuchando, ¿verdad? Mofándose de ellos. También la escritura nos dice que otra forma en que Elías se mofaba de ellos era: ¿saben qué? Pues grítenle, no dejen de hacerlo, quizá está ocupado y ahorita él viene a ayudarles. Y cuando fue el turno de que el Señor se manifestara, se manifestó en gloria. Y Elías seguramente quedó maravillado y lleno de gozo de lo que el Señor había mostrado en él. Sin embargo, si tú continúas con el relato, poco después Elías estaba hundido en una profunda depresión. En una cueva, no quería saber nada, y el Señor aún ahí le sustentaba, le ayudaba. Debemos de tener en cuenta que también que las pruebas nos van a llegar en momentos de debilidad, en momentos de necesidad. Como ejemplo tenemos a Juan el Bautista. Cuando él ve a Jesús formado en la cola de los pecadores y llega su turno, ¿qué dice Juan el Bautista a Jesús? No te puedo yo bautizar, el que debe de bautizarme eres tú. Y después a Juan le tocó ver ese hermoso cuadro. Imagínate lo que ha de haber sido presenciar al Padre hablando, al Hijo saliendo del bautismo y al Espíritu Santo descendiendo. Eso Juan lo vio, y esto para él también ha de haber sido algo impactante, algo verdaderamente sorprendente. Sin embargo, ¿qué pasó? Cuando Juan estuvo en la cárcel, la atacó la duda, lo atacó la incertidumbre,
¿Y qué fue lo que hizo? Mandar a preguntar. ¿Es él o tenemos que esperar a otro? En un inicio estaba él totalmente convencido de que Jesús era el Mesías, de Jesús era el ungido de Dios. En la cárcel dudó. Muchas veces nosotros también entramos en duda, entramos en problemática cuando estamos en necesidad. Por lo mismo, hermano, nosotros debemos de entender que Satanás es un ser astutamente malo. Estoy totalmente convencido de que muchas iglesias han equivocado el rumbo y están totalmente enfocadas en buscar al demonio. Y lo buscan en la comida, y lo buscan en la ropa, y lo buscan en la música, y lo buscan en ciertas cosas. En todos lados lo están buscando y en todos lados lo encuentran. Eso es un hecho. Pero han perdido el rumbo y han dejado de buscar al que es verdaderamente importante, al Señor. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar enfocados en buscar a Dios, pero debemos de tener mucho cuidado y no debemos de caer en el problema o en el error de pensar que Él es un enemigo débil, de pensar que Él es un enemigo que nosotros podemos derrotar sin mayor problema. Debemos de tener muy en cuenta que atravesar prueba, que atravesar tentación es un impacto enorme lo que podemos producir según el resultado que obtengamos. Y para esto, nada más había que recordar a Adán. La desobediencia de Adán impactó a la humanidad durante toda su historia. El enfrentar a este ser no es algo sencillo, no es algo trivial. Debemos de entender que la tentación significa la lucha del reino de Dios contra el reino de las tinieblas. Eso es lo que realmente está sucediendo cuando tú y yo somos tentados. Por lo mismo, hermano, no podemos pensar de una manera egoísta y pensar que las tentaciones que yo atravieso se tratan de mí. No se trata de ti cuando tú atraviesas una tentación. Se trata de hacerte ver mal. ¿Y por qué? Porque a través de ti tú haces ver mal a Dios. Y eso es lo que el diablo quiere de ti. Quiere que tú hagas ver mal a Dios. Porque él sabe que no puede enfrentar a Dios de manera directa. Él sabe que no lo puede enfrentar porque va a perder. Pero sí lo puede hacer a través de ti. Y él lo está intentando todos los días. Muchas veces nuestra conclusión llega a ser errónea y empezamos a tomar decisiones equivocadas. ¿Y qué es lo que hacemos? Ya no voy a la iglesia. ¿Para qué? Puros problemas. Ya no le voy a hablar a nadie. Más vale solo. Si no, estoy en problemas. Y queremos empezar a hacer de nuestra vida nuestro desierto. Esto es un grave error. Porque el pecado no está en un lugar donde nosotros nos alejemos y entonces vamos a estar totalmente a distancia. El pecado está dentro de nosotros y para donde yo me vaya, ahí me va a seguir. Y ahí van a seguir los problemas, y ahí van a estar los sufrimientos, y ahí van a estar las pruebas, ahí van a estar las tentaciones. Y para esto, veamos un monasterio, hermanos, perdón si te ofendo. Veamos un monasterio. ¿Qué es lo que piensan estos hombres? Que lejos del mundo, encerrados en un lugar, no va a haber pecado. Y entonces van a poder experimentar santidad. Todos creo que sabemos las atrocidades que suceden en esos lugares. Porque insisto, el pecado no está fuera de nosotros, está en nosotros. Y donde tú estés, ahí va a estar. Por lo mismo, hermano, nosotros debemos de ser sensibles a la palabra de Dios, a su voluntad, porque la única manera de vencer el pecado es conociendo la voluntad de Dios, conociendo su palabra. Entonces sí, soy fuerte para poder vencer al maligno. Punto 2, versículo 13. Cristo enfrenta prueba. Ya dijimos, el Señor en su parte humana es tentado. Le he pedido que haga algo que es algo que aparentemente no tiene nada de malo, ¿eh?
una necesidad legítima. Y aquí podemos nosotros ver que este ser muestra una gran astucia y una elevada autoestima. ¿Por qué gran astucia? ¿Cuál es la oración que este ser está utilizando con Jesús? Según lo relata, Marcos no, pero Mateo lo relata. Si eres hijo de Dios, pide que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué acaba de decir el Padre? Este es mi Hijo amado en que yo tengo complacencia. Y Satanás dice, si eres hijo de Dios. ¿Qué es lo que está intentando hacer este ser astutamente? Es engañar al Señor, envolverlo, hacerlo dudar. Dime si no tiene una autoestima elevada. Y de paso aquí podemos nosotros ver algo que el mundo empuja mucho constantemente y que seguramente tú lo vives. Muchas veces pensamos que nosotros debemos de ser de autoestima elevada. Cuidado, hermano, cuidado. Eso puede llegar a ser un sentimiento satánico en tu vida. De la misma manera, la autocompasión, ya habrá tiempo de que hablemos algún día de eso. El decir, pobre de mí, cómo sufro. Eso también es un pensamiento satánico. Cuidado con ese tipo de ideas en nuestra mente. Son las formas en que Él nos envuelve. El mismísimo Señor es atacado por su enemigo, ¿verdad? Este ser está esperando que Él caiga, ¿verdad? Con una autoestima elevada. ¿O cómo crees que llegó Satanás de frente de Jesús? ¿Con los hombros caídos? Pues ni modo, tengo que enfrentarlo. Voy a perder, pero pues lo tengo que enfrentar. Es mi papel. ¿Tú crees que así llegó delante del Señor? ¿O llegó totalmente convencido de que lo podía vencer? Este ser quería someter al Hijo de Dios a su voluntad. Lo que debemos de ver que este ser no tiene límites. Y si fue capaz de enfrentar al Hijo de Dios, ¿será capaz de enfrentarte a ti? ¿Cuántas veces has dudado de tu salvación? ¿Cuántas veces has dudado que realmente seas hijo de Dios? ¿Cuántas veces te ha hecho ver tu pecado pequeñito? ¿Cuántas veces te ha hecho ver que lo que hagas no importa, no impacta a nadie, nadie te ve, por eso lo haces a ocultas, donde nadie está cerca de ti? ¿Cuántas veces hace ver que tu pecado es chiquito y por lo tanto ni siquiera vale la pena mencionarlo? Por lo tanto, pedir perdón no significa nada. ¿Ves lo importante que es estar agarrado a la palabra de Dios? Este ser va a ser capaz de intentar de envolverte en doctrinas falsas, aún en la misma iglesia. Por ello, hermanos, en esta iglesia siempre nos vas a escuchar cada semana recordarte lo importante que es que leas, que conozcas la voluntad de Dios, que la hagas tuya, que la agarres, que vivas en ella con todas tus fuerzas, con todo lo que tienes. Debemos de tener muy en cuenta que jamás vamos a poder vencer a la tentación lejos de la palabra de Dios. Recordemos que la palabra de Dios, si fuiste a la clase de la carta a los Efesios los miércoles, que ya acabó, la espada que es la palabra de Dios. Y son herramientas que el Señor te da para que tú las ocupes. Por lo tanto, nosotros debemos de estar alertas. Imagínate lo que Jesús aquí está enfrentando. ¿Y qué tal si en este momento complicado el Señor se descuida y sucumbe ante lo que Satanás le está proponiendo? Sencillamente, toda la redención no hubiera sido posible. Satanás ya había vencido al primer Adán. Adán, fue vencido con todas las necesidades cubiertas. Fue vencido en el mismo paraíso. Y todas las comodidades que ello representaba. En cambio, Jesús venció al diablo con todas las carencias que el desierto representan. Jesús salió victorioso con todas las necesidades sin ser cubiertas. Adán fue derrotado en compañía
de su ayuda idónea. A Jesús, Marcos nos dice que lo acompañaban las fieras. Jesús no cedió absolutamente nada. A pesar de no tener a un humano, a una persona cerca de él, él estaba convencido de que el Padre estaba con él y para eso él era suficiente. Y por eso salió victorioso con todo en contra. Cediendo a la tentación, Adán condenó a la humanidad. En cambio, Jesús salvó a todos los que en él confían. Adán fue tentado una sola vez. Con el primer pecado, con la primera tentación, Adán sucumbió. Inmediatamente cayó. Hebreos 4:15, ¿qué nos dice? No tenemos a un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo. No fue una tentación. Si nosotros hemos leído los otros evangelios, sabemos que Jesús fue tentado de diferentes formas y el Señor venció, supo superar la prueba. Es una manera, el autor de Hebreos lo que nos está diciendo es que el Señor entiende perfectamente lo que nosotros atravesamos, por lo tanto no estás solo cuando tú atraviesas momentos complicados. Él te comprende porque Él voluntariamente decidió tener todas las características de un hombre sin pecado. Hermanos, Él pudo tomar un atajo, Él pudo comer. Sin embargo, Él decidió esperar, entendiendo que Dios no es un Dios de lo inmediato. El Señor es el Dios de la paciencia. Porque para Él 1000 años son un día. Recordemos a Esaú. Él no pudo esperar y cambió su primogenitura por un guiso, por un plato de lentejas. Tu hermano, ¿qué prefieres? ¿Cubrir tu necesidad el día de hoy de manera inmediata o esperar a que la bendición de Dios llegue el día de mañana? Y en ello mostrar fidelidad al Señor, fidelidad a su voluntad y así comportarnos como verdaderos hijos de Dios. Jesús lo hizo. Jesús decidió esperar y ser fiel al Padre. ¿Cómo respondemos nosotros? ¿Cómo respondes tú? ¿Esperas o tomas tus decisiones en manera inmediata? La tentación, hermanos, está poniendo a prueba nuestro compromiso con el Señor. En el caso de Cristo así fue, y mostró que estaba total y absolutamente comprometido con el Padre. Por ello, hermanos, Satanás no pudo con el Señor, pero lo va a estar intentando contigo constantemente. En el caso de Jesús, fue mostrado su carácter. En tu caso, ¿qué es mostrado? ¿Pecado? ¿Obediencia? Por eso, hermanos, no permitas que este ser se acerque a ti. Vive en santidad, vive en obediencia. No dejes también que tus emociones te dominen. Recordemos a Eva, su caída fue una caída por emociones, fue una caída emotiva. ¿Qué dice la escritura del fruto? Que era un fruto hermoso para comer. Imagínate lo que Eva al verlo experimentó y pensó: wow, se ve delicioso, es hermoso. Y todo ese mundo de emociones que ella experimentó y no pensó y no recordó o no quiso seguir la voluntad de Dios, la hicieron caer. La belleza de este fruto la llenó sus emociones y la hizo caer. ¿Cuántas veces tú y yo decidimos con nuestras emociones? Mira qué padre está, 150 pulgadas, 18 meses sin intereses, adelante. Tiempo después, problemas económicos. Mira qué guapo, mira qué guapa. No es creyente, en el camino lo convenzo. ¿Cuáles son los resultados? Embarazos no deseados, divorcios a temprano tiempo. Hermano, no permitamos que nuestras emociones nos dominen. Detengámonos a orar, detengámonos a ver qué es lo que piensa de Dios de todo lo que hacemos. Siempre la tentación nos va a llegar
cuando estamos hambrientos espiritualmente, aunque físicamente estés lleno. En Jesús sucedió todo lo contrario. Después de haber pasado 40 días de ayuno, pero con la presencia de Dios, para él bastaba. Y él estaba totalmente satisfecho del Señor. Por lo mismo le sirvió para poder dejar a segundo término la llenura del estómago. Cristo fue tentado por Satanás. La palabra tentación aquí nos da la idea de que fue puesto a prueba. Y no solamente eso, fue inducido a pecar. Y eso es lo que Él quiere hacer contigo y conmigo. Nos quiere inducir hacia el pecado. Quiere que te rebeles ante Dios. Quiero que no lo tomes en cuenta, que te sientas autosuficiente, que decidas las cosas según tu criterio, que ignores su palabra. Debemos tener en cuenta que en este conflicto lo vamos a estar viviendo todos los días de nuestra vida hasta que el Señor decida llamarnos a su presencia. Hermanos, y sabes, a veces este conflicto se va a agudizar. ¿Y sabes cuándo se va a agudizar? Cuando estás dispuesto y cuando estás decidido a servir al Señor. Cuando tú estás listo y dices, Señor, heme aquí, ya estoy dispuesto a trabajar en tu obra, empiezan estos problemas. Y para esto podemos ver a Jesús. El Señor, cuando inició su ministerio, estaba listo para su ministerio, vino la prueba inmediatamente después. Debemos de responder como Él lo hacía, en obediencia. Su ejemplo nos debe de dar obediencia, ¿verdad? Por lo mismo, aferrarnos a Él en los momentos complicados. Debemos de conocer su palabra, invertir tiempo en ella. Así lo hizo Jesús. Él como contestaba, escrito está, escrito está. Nunca dudó, nunca intentó formularse un pensamiento, nunca dudó en lo que tenía que hacer. En ese momento complicado él decidió descansar y confiar en lo que la palabra de Dios dice, que dicho de paso, también es tu Padre. Jesús enfrentó a Satanás por primera vez, le venció en su casa, ¿verdad? Recordemos que él es llamado el príncipe de este mundo y Jesús vino aquí y aquí mismo le derrotó. Después de que este ser había vencido al primer Adán, Jesús enfrentó la batalla como sustituto de todos los creyentes. Hermano, lo trascendental y lo importante que es este momento en la vida de Jesús y en la historia de la humanidad. Era necesario que el Señor fuera tentado y así mostrarnos a cada uno de nosotros que no debemos de tener momentos de flaqueza, que no debemos tener momentos de debilidad, y si los tenemos es porque estamos lejos del Señor, porque ignoramos su consejo y eso nos vuelve vulnerables. La batalla no fue sencilla, la batalla fue muy complicada para Jesús. Él experimentó hambre, tuvo el poder cerca de él, las mismas riquezas estuvieron cerca de él. Por lo mismo él vivió presión de todo esto. ¿Por qué? Si Él es Dios. Hermanos, nosotros debemos de leer las Escrituras porque ¿qué es lo que nos relatan ellos? El poder divino de Jesús solamente lo utilizó para sanar a otros y para bendecir a otros, nunca para defenderse. Ni aquí, ni cuando los fariseos lo querían hacer caer. Él nunca utilizó su poder divino para defenderse, siempre lo utilizó solo para bendecir a los demás. Él decidió enfrentar esta prueba con el poder del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Estas mismas herramientas tú las tienes. Punto 3. El Señor en control aún en las dificultades. El Señor nos está mencionando que Jesús no estaba totalmente solo. Estaban los ángeles con Él y estaban las fieras del desierto con Él. Esta era la compañía que Él tenía. En especial Marcos hace mención de lo que son las fieras. Es el único de los evangelios que menciona que había el de las fieras del desierto. ¿Por qué? Se cree que es porque
Este evangelio fue escrito ahí en el año 60 después de Cristo, donde el emperador Nerón tenía persecución hacia los primeros cristianos. Estos eran tomados y arrojados a las fieras. El Señor condujo al evangelista para que escribiera de esta manera, para traer, y ellos al leer este evangelio tuvieran paz, tuvieran consolación en medio de ese momento complicado, al ver que están siendo identificados con Jesús de la misma forma. Para ellos debió haber sido un bálsamo en medio de este sufrimiento. En este par de situaciones nosotros podemos ver que Dios siempre está pendiente de sus hijos, desde los primeros cristianos hasta nosotros. Siempre va a estar pendiente de todas nuestras tentaciones. En el caso de Jesús, cuidó de él con los ángeles. Y para esto nosotros tenemos que recordar las palabras del apóstol Pablo a los Corintios. Primera de Corintios 10:13, ¿qué nos dice? Primera de Corintios nos habla sobre que el Señor, después de permitir la prueba en nuestra vida, ahí está, juntamente con la prueba viene ¿qué? La salida. Dios nos ayuda, cuida de nosotros, otorgándonos también la salida. ¿Qué es lo que hace Él? ¿Verdad? ¿Por qué permite? ¿Por qué tenemos que experimentar todo esto? Porque dentro de la tentación existen cosas buenas. No es la tentación en sí buena, sino los resultados que nos generen la tentación. En el caso de Jesús no había debilidad, pero sí estaba mostrando su carácter. La tentación siempre nos va a llegar por algo que nos es atractivo, por algo que honestamente podemos disfrutar. Pero la idea de Dios es que al final de la prueba cada uno de nosotros sea fortalecido. Así nos lo enseña Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, ¿verdad? Donde la prueba, pues valga la redundancia, no prueba nuestra fe. Y este versículo nos dice que el Señor equipara nuestra fe con el oro puro, el oro que está siendo eliminado todo tipo de impureza, todo tipo de aleaciones. Es más valioso tu fe que el mismo oro. En el caso de Cristo, su carácter no fue fortalecido, porque Él no tenía nada que probar, pero sí demostró su carácter y lo mostró como perfecto. Y en esto, hermanos, nosotros no podemos juzgar a quien cae, porque nosotros no sabemos cuánto luchó, qué tan difícil fue la prueba para él, qué tiempo atravesó. No sabemos qué hubiéramos hecho nosotros en su lugar, cómo hubiéramos respondido en lo mismo que él atravesó. Por lo mismo, tenemos que ser humildes y tener gracia hacia con nuestros hermanos. Dios Padre entregó a su Hijo a quien ama. Dios Hijo sufrió de manera consciente. Dios Espíritu Santo capacitó y fortaleció al Hijo con el objetivo de que pudiera llevar a cabo el plan y la misión que se le había encomendado. Y todo eso Dios lo hizo por amor a ti. Este mismo amor nosotros tenemos que mostrarlo a nuestros hermanos que han caído, que han pasado la prueba y que quizá no la han superado. Por esto mismo, hermanos, nosotros tenemos que ver el amor de Dios a través de la cruz y no a través de las circunstancias. No importa lo que estés pasando, no importa la prueba, qué tan difícil te esté siendo. Muchas veces nosotros, cuando estamos en este momento complicado, cuestionamos y decimos: ¿por qué lo permites en mí? ¿Por qué me permitiste experimentar esta enfermedad? ¿Por qué permitiste que esto sucediera en mi vida? ¿Por qué perdí mi trabajo? ¿Por qué tengo esto? ¿Por qué tengo este dolor? ¿Por qué tengo que atravesar esto? Y muchas veces no lo decimos, pero nuestra actitud es: ¿qué, quizá no me amas? Pero nosotros no podemos ver el amor de Dios a través de las circunstancias que nos están rodeando. ¿Quieres saber cuánto te ama Dios? Ve a la cruz.
voltea a la cruz. Ahí está demostrado el amor de Dios hacia ti. Hermanos, recuerda que Dios en su gracia te capacitó para poder vencer la prueba, para que seas obediente, no importando lo que estés atravesando. Adán pecó, muchas veces esperamos que se venga todo de manera correcta, estamos esperando el tiempo y el momento para empezar a dar pasos de obediencia. Recordemos, Adán pecó en la comodidad del paraíso. Jesús obedeció con todo en contra en el desierto. No excusemos nuestro pecado, no excusemos nuestra desobediencia. No hay nada absolutamente más poderoso que el poder del Espíritu Santo morando en ti. Dios se complace en Cristo, pero también en todos aquellos que estamos adheridos a través de Él por medio de la fe. Hermano, la victoria de Cristo es nuestra victoria. Él fue al desierto a representarnos, a modelarnos cómo debemos de vencer, haciendo de su victoria nuestra victoria, porque su victoria no fue solamente sobre el pecado, también fue sobre las tinieblas, fue sobre el reino de Satanás, fue sobre la maldición, y ahora está a la derecha del Padre. Ahora Él es mi hermano, ahora Él es mi amigo, ahora Él es mi abogado, ahora Él es capaz de compadecerse de ti y de mí en todas nuestras tentaciones. Ahora Él intercede por ti y por mí y es capaz de decir: tú eres mi hermano a pesar de la vida que hayas llevado. Él te dará la bienvenida en el cielo. Por todo ello tienes que creer en Él, agarrarte de Él, tienes que conocer profundamente su palabra, agarrarte de ella, porque su palabra es poderosa, es suprema. Amén. Amado Padre, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno con nosotros, porque tú nos bendices en todo momento, porque tú, Padre, estás pendiente de nuestra situación en todo tiempo. Gracias, Señor, porque tú nos ayudas en nuestros momentos de flaqueza. Gracias, Señor, porque tuvimos a tu Hijo como ejemplo. Gracias, Padre, porque tú nos das un poder supremo en tu palabra, en tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Dios, a poder obedecerte, a someter nuestra voluntad totalmente a lo que tú eres. Ayúdanos a poder cruzar cada prueba que nosotros tenemos que cruzar, a ser fuertes en nuestra tentación. Señor, bendícenos, Dios, con obediencia, que podamos ser obedientes, que podamos descansar en ti, Señor. Que todos esos lastres que cargamos los podamos arrojar en ti, Padre. No los queremos en nuestra vida, porque queremos ser obedientes, queremos exaltar tu nombre, queremos abrazarte, queremos dar a conocer el Dios amoroso, el Dios de poder, el Dios del perdón, el Dios de nuevas oportunidades. Señor, ayúdanos a que esto forme una realidad en nuestra vida. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.